Bueno, ya tenemos 80 asistentes. Vamos a dar inicio a esta conferencia. De antemano, muchísimas gracias por su asistencia, por seguir el Consejo Profesional en las redes sociales y estar tan pendientes de estos espacios de capacitación y de conferencias que son pensados para ustedes, profesionales y futuros profesionales en medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia. Pues siendo no más, me presento, soy Manuel Pardo, el asistente del desarrollo del ejercicio profesional, soy zootecnista, nos acompaña por parte del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia, el administrador de empresas, David Villarraga, asistente de la gestión administrativa. Se le indica a todos los participantes que esta conferencia está siendo grabada para posteriores consultas. La grabación de la conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Consejo Profesional. Nos pueden encontrar como Consejo Profesional MBZ. Durante la conferencia se encontrarán deshabilitados los micrófonos y las cámaras. Esto es en pro de la conexión y pues para no tener ningún inconveniente. En la ventana del chat, como ya se les había mencionado, de la sala de Zoom se encuentra el enlace de la asistencia. Por favor, diligenciarlo. En estos momentos, pues así podemos prestar atención a toda la charla del doctor Luis Enrique. Cabe aclarar que al finalizar se les habilitará otro enlace que es la evaluación de la conferencia. Esto es para ir mejorando en todo este espacio, en todas estas capacitaciones que durante todo el año el Consejo Profesional ha realizado. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Enrique Osuna Ávila, médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en sanidad animal de la UTCA, magíster en salud pública de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es profesional universitario, coordinador de grupo técnico de carnes de la Dirección de Alimentos y Bebidas del INVIMA. Y nos hablará sobre la importancia del médico veterinario o médico veterinario zootecnista en las plantas de beneficio animal. Un tema que pues poco se ha hablado y nos parece muy pertinente para pues todos los profesionales de las ciencias pecuarias. Bienvenido, doctor. Ya puede empezar con su conferencia. Muchas gracias. Para iniciar, quiero darle las gracias al Consejo por haberme invitado para dictar esta charla. Veo varios colegas que están en el chat. Espero darles una charla que va a recordar qué hacemos los médicos veterinarios en plantas y, por supuesto, los médicos veterinarios zootecnistas. Importante es simplemente decir que somos una profesión que está basada en una formación científica, técnica y humanística que siempre busca cumplir y desarrollar con todos los procesos de sanidad animal, por supuesto, en promover una mejor calidad de vida al hombre, en preservar todo lo que tiene que ver con el incremento de fuentes de alimentos de origen animal, la protección de la salud pública, algo muy importante en base a lo que trabajamos desde el instituto, en base a mi formación como magíster, es una gran base para poder seguir aportando a nuestra profesión. Por supuesto, a la protección del medio ambiente, a la diversidad y a la industria pecuaria del país. Simplemente acá traigo algo para describir de la historia, simplemente para denotar que en el siglo XIX hablábamos de problemas de parásitos en carne, no había quien hiciera inspección. Llegó el doctor Claude Bericel en 12 de junio de 1887 simplemente a verificar una situación que se presentaba en el país, carnes contaminadas, ausencia de inspección sanitaria. A partir de ahí se creó una escuela de inspección, una escuela veterinaria, y ahí se hizo investigación en viruela en humanos, teniendo por supuesto desde la academia un enfoque microbiológico. Ahí la inclusión en nuestro pensum de medicina veterinaria inicialmente de microbiología e higiene pública. Pasamos a finales del siglo XIX, se vino con la guerra de los 1000 días
se cerró la Escuela de Medicina Veterinaria, donde el contexto era la higiene pública. Posteriormente, en el siglo XX, en 1920, se crea la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, esto gracias a la Ley 44 del 10 de mayo de 1921. Y ahí el por qué se celebra nuestro día. Higiene. Finalmente, se desarrolló en la escuela todo lo que tiene que ver con higiene de carnes a mediados del siglo XX, con toda la influencia de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con instituciones Kellogg, Ford y Rockefeller. Se da un enfoque biomédico y ahí en ese momento se daba todo lo que tenía que ver con el enfoque académico de clínica y producción de grandes animales. Finalmente, en el siglo XX, tenemos la Universidad Nacional con la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y Tolima en 1950. En 1956 se crea el Instituto Zooprofiláctico en Colombia para dar respuesta a los problemas infecciosos. En 1962 se divide en dos, en el ICA y lo que hoy conocemos como ECOL. En 1978 la Universidad de La Salle. Ya empiezan a verse en 1979 todo lo que tiene que ver con el contexto normativo, la ley 9, que finalmente en los años 90 se da toda la privatización, se disminuyen los médicos veterinarios que desarrollan el contexto en salud pública y finalmente se va perdiendo la higiene pública. Ahí la creación posteriormente, hacia los años 2000, la creación en la Academia de Especializaciones, creación de nuevas universidades. Esto simplemente lo traigo como un enfoque académico de qué ha pasado a lo largo del tiempo. No cabe recordar que en la historia también podemos decir que para obtener carne, primero se cazaba, después se fueron creando diferentes métodos de cómo obtener la carne, llegando, por ejemplo, en Colombia a describir que teníamos un matadero, ¿cierto? En el cual se llevó a cabo, también la historia relata que se sacrificaba al frente de los expendios animales sin conocer las condiciones sanitarias de estos establecimientos, hasta que llegamos, por supuesto, al matadero que hoy se conoce como una planta de beneficio, que queremos mejorar esas condiciones a lo largo del tiempo. Hoy simplemente describirle que nosotros desarrollamos una articulación interinstitucional de enfoque granja a la mesa, donde las competencias de producción primaria las da el ICA, todo lo que tiene que ver con procesamiento, beneficio, desposte, especie, acondicionadores, lo hace el INVIMA, todo lo que tiene que ver con el eslabón de transporte y expendios es vigilado por las secretarías de salud. Por supuesto, nosotros los médicos veterinarios actuamos como vigías sanitarios en los casos tales que encontremos una enfermedad, hacemos las notificaciones, hoy en día al ICA, denunciamos los casos, en los casos que veamos alguna situación a las entidades competentes y por supuesto debe estar a disposición nosotros como médicos veterinarios a cualquier atención de situaciones de amenaza, de emergencia sanitaria, catástrofes, en los casos que requiera, por supuesto, el Estado. Hoy, el marco legal de todo lo que tiene que ver con plantas de beneficio, podemos describir nuestro macro sanitario, la Ley 9 de 1979, que hoy en día es nuestro Código Nacional Sanitario. Desde el año 2007 se modificó, se tiene la modernificación de todo el sistema de inspección, vigilancia y control en lo que tiene que ver con plantas de beneficio, despostes, especie, acondicionadores. Con la creación del decreto 1500, las competencias pasaron al Instituto Colombiano, al INVIMA. Por supuesto, hay una actualización normativa que se da en el 2012 bajo el decreto 2270. Ahí se actualizan las resoluciones macro que hoy se llevan a cabo para hacer la verificación en las plantas de beneficio. Por supuesto, hablaremos más adelante de ella. Hoy, una resolución importante que traigo acá en esta diapositiva es la resolución 2016-037870, con lo cual se establece un procedimiento para la asignación de inspección de inspectores auxiliares como apoyo a la inspección oficial, en donde reconocemos médicos veterinarios que desarrollan, nos apoyan a todo lo que tiene que ver con el sistema, con la creación de equipos de inspección y la verificación en plantas. Un poco recoger esta diapositiva, ya lo nombré, Ley 9, simplemente el decreto 1500, que actualizó todo lo que veníamos implementando antes del 2007, que se desarrollaba bajo el decreto 2278, hoy lo aplicamos para otras especies, hablando de la carne de equinos tenemos la resolución 222 de 1990, y para las clasificaciones hasta antes
utilizamos el decreto 236, hoy se utiliza también para las otras especies diferentes a bovinos, porcinos, aves. 2013 simplemente se creó la resolución 1229, en la cual se establece todo el modelo de enfoque de riesgo. Describir acá varios temas, con la creación en el año 2016 del decreto 282, se creó el concepto de los acondicionadores de carne y productos cárnicos comestibles, que el INVIMA, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la inscripción, la vigilancia durante los 2 años que determinó dicho decreto, estableció la resolución 2016-037912, y a partir de ahí 2 años para que dichos establecimientos pudieran lograr la autorización sanitaria. Finales de 2019 fue publicado el decreto 1975, que hoy en día es el decreto que se aplica para aquellas plantas que han estado a lo largo de la implementación del decreto 1500 bajo las modalidades de planes graduales, después bajo el decreto 282 bajo las autorizaciones sanitarias provisionales, y bajo este decreto solamente para aquellas plantas que lograron en alguna etapa obtener la autorización sanitaria provisional se les puede otorgar el concepto sanitario. Hoy descrito que INVIMA, a partir de que INVIMA publicara los lineamientos para poder obtener este concepto, se otorgaban 24 meses que para nosotros son de relevancia porque se agota este tiempo al 5 de noviembre de 2021. Importante describir que INVIMA ha actualizado una resolución, con lo cual la resolución 2021-04-3230, con lo cual se actualizó todo el procedimiento para las autorizaciones sanitarias, en las cuales van a haber un cambio de lo que INVIMA empezará a aplicar a partir de su publicación, publicada recientemente en el Diario Oficial el 2 de octubre de este presente año. Y se vendrán cambios para poder que las plantas que han estado en la transición puedan lograr esa autorización sanitaria. Simplemente, continuando con el marco normativo, podemos establecer ya los reglamentos específicos para cada una de las especies que hoy tienen reglamento técnico bajo el decreto 1500, la resolución 3009, por la cual se establece todo lo que tiene que ver con carne proveniente del orden Cocodrila. La resolución 240, todo lo que tiene que ver con plantas de beneficio, despostes, de bovinos, bufalinos y porcinos. La resolución 241 para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las plantas especiales de aves. La resolución 242, todos los requisitos sanitarios que tienen que ver con plantas de beneficio de aves. Acá hay importante resaltar una diferencia entre las plantas especiales, son aquellas que pueden sacrificar máximo hasta 3.000 aves. Las plantas de aves no tienen restricción en ese volumen. Y la resolución 562 que establece todos los requisitos sanitarios para las plantas de chivitos. Adicional a esto, encontramos dentro del marco reglamentario que se aplica para las plantas de beneficios circulares que se han trabajado en conjunto entre ICA y INVIMA. Hablar de circular 2 de 2019, en las cuales se creó un mecanismo para la comprobación y seguimiento de todo lo que tiene que ver con las guías de movilización sanitaria, donde hoy las plantas de beneficio animal desarrollan una tarea de hacer el cierre en sigma. Y por supuesto los inspectores oficiales de verificar que los establecimientos lo estén haciendo a la llegada de los animales, con el fin de verificar que todos los animales provengan de predios reconocidos y que han sido autorizados por el ICA para desarrollar esa movilización. La circular 3 de 2019, desarrollada entre INVIMA, ICA, Policía y DIAN, que habla todo el proceso que tiene que ver prácticamente con contrabando de animales, de productos alimenticios de origen animal y productos vegetales frescos y semillas que ingresan de manera ilegal al país. Ahí desarrollamos una tarea muy importante con todo lo que tiene que ver con la POLFA y la DIAN. Ahí también podemos decir que se han desarrollado otras estrategias como lo es el Centro Integrado ICA INVIMA POLFA, un centro que hoy atiende todo lo que tiene que ver con contrabando en el país. Y ahí el apoyo para poder garantizar las condiciones sanitarias a lo largo del territorio nacional. Una tarea muy importante de mantener nuestro estatus sanitario para poder acceder a otro tipo de mercados. Y por supuesto de dar garantías a lo largo del territorio nacional. La circular 1 de 2020, finalmente una circular que hoy no aplicamos, gracias a que el ICA hoy tiene un estatus mejor, ha mejorado y pudimos alcanzar a lo largo del país nuevamente el territorio como libre y aftosa en varias regiones del país.
y la circular 1121-20, que hoy establece los lineamientos interinstitucionales para la prevención contra la ilegalidad y clandestinidad. Aquí se trabaja fuertemente con los comités departamentales, buscando estrategias para la lucha contra la ilegalidad, desde cada uno de los departamentos y por supuesto desde los territorios, que se maneja de manera articulada entre las diferentes autoridades, por supuesto siempre buscando combatir la ilegalidad. Formalización, por supuesto, de la legalidad. Traje una diapositiva simplemente con los objetivos de cuáles son los objetivos de la inspección oficial, por supuesto que se desarrolla por parte del INVIMA y de nuestros colegas inspectores oficiales. Busca, por supuesto, operar todo lo que es el sistema de aseguramiento a lo largo de los establecimientos que están cumpliendo con la normatividad. Aquí es importante describirles que el INVIMA desarrolla diferentes manuales, procedimientos, formatos para poder desarrollar la inspección oficial y de ahí la importancia de los médicos veterinarios. De ahí va ganando qué hacemos nosotros en la verificación en las plantas. Más adelante entraremos a detallar cada una de las actividades que desarrollamos. Por supuesto, los manuales describen que lo que buscamos nosotros es introducir cambios graduales con el fin de mejorar las condiciones de inocuidad de los productos, centrando toda la inspección en factores de riesgo que finalmente pueden llegar a generar una enfermedad, como lo puede ser una ETA de enfermedad transmitida por alimentos, que finalmente también puede ser intervenida por alguno de nuestros colegas. Lo que nosotros buscamos con todo, como médicos veterinarios, por supuesto, es verificar las condiciones que se presentan en los establecimientos, poder detectar algunas fallas, y lo que buscamos nosotros es poder comunicarlas y que el establecimiento, por supuesto, realice las correcciones ante estos incumplimientos que se pueden llegar a presentar a lo largo de los procesos productivos. Lo que nosotros buscamos a lo largo somos médicos veterinarios con un enfoque de inocuidad que pueda garantizar y buscar que los establecimientos puedan dar garantía de ello. Ese es el papel importante de nuestros médicos veterinarios, que puedan verificar las condiciones de los establecimientos y poder saber que estamos garantizando que se den alimentos inocuos. ¿Qué desarrolla el médico veterinario en la planta? Desarrolla diferentes actividades que podemos denotar en una inspección ante-mortem, en una verificación de las condiciones previas del proceso, por supuesto son la verificación de las condiciones que el establecimiento se encuentre listo para poder nosotros autorizar un proceso, verifica todas las condiciones en los casos de que tengan sistemas de aseguramiento. La mayoría de los establecimientos también vienen adecuando sistemas de inocuidad como lo es el plan HACCP. Desarrollamos también la inspección post-mortem, una actividad muy importante, ya que aquí podemos nosotros encontrar diferentes lesiones que nos pueden indicar enfermedades que finalmente segregamos para que no vayan a ser consumidas por nuestros diferentes consumidores. Verificamos las condiciones de almacenamiento y despacho. Aquí entraré a detallar diferentes situaciones. El perfil finalmente del inspector oficial, los médicos veterinarios que desarrollan las actividades desde el INVIMA, son personal capacitado y entrenado, que lo que busca siempre es estar dispuesto a verificar las condiciones que se presentan en una planta de beneficio. Por supuesto, en el marco de lo que establece el reglamento, el decreto 1500, a través de la inspección permanente. Las actividades que, por supuesto, desarrolla el inspector oficial las mencioné anteriormente, pero aquí se busca que los médicos veterinarios podamos nosotros tener un comportamiento siempre en relación con las personas que están en la planta de beneficio, sabiendo escuchar, verificar las condiciones que pasan en el establecimiento y poder siempre tomar una decisión con base a la relación de responsabilidad y siempre de protección a la salud del consumidor. El perfil de este médico, de los inspectores oficiales, por supuesto, son médicos veterinarios que tienen una formación, una experiencia mínima, una integridad y tienen una responsabilidad que le permite también siempre trabajar de manera en equipo, porque siempre podemos tener equipos entre médicos veterinarios, varios que están en la planta de beneficio y tienen la facilidad de comunicarse para tomar decisiones. O también de comunicarse con los establecimientos para saber qué se debe hacer en ese momento, dependiendo de las situaciones que se estén presentando en cada establecimiento. El perfil del médico veterinario finalmente conlleva decir que son médicos veterinarios y zootecnistas que tienen conocimientos
en normas sanitarias, en epidemiología, en salud pública, en sistemas de inocuidad, en buenas prácticas de manufactura, por supuesto en fundamentos de calidad, ofimática y entre otros. Un perfil también de auditor, auditor que todo el tiempo está verificando qué está pasando para tomar decisiones o comunicarle al establecimiento. Tiene conocimiento técnico-científico en los diferentes establecimientos. Desarrollamos nosotros también verificaciones en las plantas de beneficio, en despostes, despreses, acondicionadores. Tiene conocimiento de los diferentes programas de inocuidad que debe desarrollar el establecimiento. Él es capaz de verificar las condiciones que establece el establecimiento y con base a lo que describe la norma, saber si están desarrollando unas buenas actividades o poder hacer unas observaciones para, por supuesto, que se dé cumplimiento a lo normativo. También tiene conocimiento de lo que se desarrollan los procesos productivos, por supuesto, en el marco de que se desarrollen unos procesos productivos en maneras óptimas, como lo describe el decreto, y por supuesto que conlleva a que la producción se garantiza en un producto inócuo. Hay muchas responsabilidades a lo largo de nuestra inspección, lo denoté. Finalmente hacemos el antemortem, el preoperatorio, el operatorio, la inspección post-mortem, verificamos las condiciones de los diferentes canales, órganos para tomar un dictamen de actitud frente al producto. Si se presentan lesiones, hacemos la segregación del producto y determinamos que son alimentos que no son aptos para consumo humano y se decomisan. Finalmente, que esos decomisos que se llevan bajo unas rutas de disposición y se transforman en otros productos que no van a consumo. Harinas, por lo general. Verificamos en los diferentes establecimientos, verificamos las condiciones de los estándares de ejecución sanitaria, que más adelante los nombraré. Verificamos que, por supuesto, todos los animales ingresen con sus guías de movilización en el caso de bovinos y porcinos, o en los animales que les aplica, y en las aves, por supuesto, que vienen con un certificado de granja. Revisamos que finalmente los establecimientos desarrollen sus programas, sus procedimientos, sus verificaciones. Por supuesto, los inspectores también realizan otras actividades como son tomas de muestras, verificaciones de HACCP, que lo iremos viendo a la medida de que vayamos avanzando en la presentación. Y por supuesto también hacen acompañamiento desde el orden técnico y profesional. Estas competencias del inspector auxiliar, por supuesto, es aquella que la nombré en la normatividad, aquellos auxiliares que hoy pueden ser oficiales o que hoy pueden ser reconocidos por el INVIMA a partir de un cumplimiento de un perfil en los cuales están también involucrados los médicos veterinarios y médicos veterinarios y zootecnistas, en los cuales, por supuesto, los desarrollamos desde el instituto. También buscamos que desarrollen tienen unas responsabilidades que, por supuesto, es apoyar al inspector oficial en cualquier decisión que se desarrolle, desarrollando, por supuesto, que se desarrolle una inspección antemortem, una inspección postmortem, que se verifiquen las condiciones de bienestar animal, que se verifiquen las condiciones de los POEs, los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, tanto preoperativos como operativos. Verificación de las condiciones de operaciones sanitarias, verificación de las condiciones de estándares de ejecución sanitaria, que se verifiquen las variables de proceso y por supuesto que se desarrolle de manera adecuada. Hacen esa verificación y finalmente hay diferentes formatos en los cuales se registran. Que esos auxiliares también nos apoyen en todo lo que tiene que ver con el sellado de canales. Nos apoyan en todo lo que tiene que ver la verificación de la trazabilidad. Trazabilidad que inicia desde la llegada de los animales. Dependiendo del tipo de animales, por supuesto, se generan lotes. Lote que es definido por el establecimiento y que finalmente en el proceso verificamos que se continúe esa trazabilidad y que finalmente para la salida también se emiten unas guías de despacho. También ellos nos apoyan en la verificación de que se estén desarrollando. Y por supuesto los inspectores oficiales también. Todos los médicos veterinarios, de alguna u otra manera, sean oficiales o sean en la planta, también apoyan todo lo que tiene que ver con los procesos. Importante tarea que también tienen los médicos veterinarios que hacen parte de los procesos en los establecimientos, que hoy se vinculan, por supuesto, al proceso del establecimiento. Ellos brindan un apoyo grande al establecimiento para poder desarrollar las verificaciones, en este caso, buscando un autocontrol del establecimiento para, por supuesto, verificar las condiciones de los animales, verificar que el proceso del personal cumple con las buenas prácticas, una dotación, un desarrollo para el proceso.
es una tarea importante que no se me podía pasar nombrarla, porque no solamente tenemos veterinarios desde el lado de inspección oficial, sino también veterinarios que reconocemos y veterinarios que desarrollan también la tarea en la planta. Importante describir que finalmente lo que se busca en el médico veterinario es poder comprobar los hechos que se estén pasando en la planta de beneficio. Por supuesto, en el caso de los inspectores oficiales, siempre debe trabajar de la mano de la planta. En el caso de que encuentre condiciones en la planta, siempre trabajar con el canal de comunicación para poderle describir la situación que se presenta y poder que el establecimiento pueda tomar unas acciones correctivas, por supuesto, para retornar las actividades a la normalidad, buscando siempre que no afecte la inocuidad del producto. Siempre nuestros médicos veterinarios registran, tienen diferentes formatos, sea de la planta o seamos desde el lado de inspección oficial, tenemos registros. Siempre buscamos desarrollar una expresión de terminología técnica basado con la norma. Desde el INVIMA, por supuesto, existe este sistema, es una diapositiva que trae el sistema que hoy tiene INVIMA, que tiene macroprocesos, que finalmente para el desarrollo de la inspección tiene un proceso de inspección, vigilancia y control, en el cual se tiene un procedimiento para la inspección permanente. Y por supuesto desde allí se han generado diferentes instructivos que le dan el detalle al médico veterinario de cómo desarrollar la inspección ante-mortem, el post-mortem, cómo hacer la verificación y el registro en cada uno de esos formatos que están generados dentro de los formatos. Por supuesto, también desde la planta deben generar los procedimientos, las listas de chequeo para que finalmente acompañen esos programas sanitarios que tienen desde la planta de beneficio. Por supuesto, siempre en el desarrollo de las inspecciones o en la verificación de la inspección sanitaria se desarrollan entrevistas con diferentes personas, operarios, personal de apoyo, personal de calidad, personal de proceso, siempre para verificar que las condiciones de la planta de beneficio se desarrollan de manera como se ha documentado en el establecimiento, por supuesto siempre dar garantía de la inocuidad del producto. Se pueden hacer observaciones de manera directa, observación de manera documental, que lo describimos ahí como revisión de la documentación pertinente que tiene el establecimiento. El médico veterinario, por supuesto, siempre verifica el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Acá lo podemos describir nosotros, que deben tener acceso a los manuales que han sido generados por la planta de beneficio, los programas que son establecidos por los establecimientos, los documentos que se pueden generar como instructivos que acompañan, por supuesto, el desarrollo de esos programas, y finalmente los registros que dan garantía del desarrollo de esos programas. Hoy podemos describir que hay diferentes situaciones para verificar. Hoy podemos hacer una verificación de aseguramiento de inocuidad. Los médicos veterinarios que trabajan en la planta de beneficio hacen parte de inocuidad, ¿cierto? De calidad o de producción. Ellos desarrollan esos programas, por supuesto desde el sector público, se hace verificación de todo lo que tiene que ver con el aseguramiento y la inocuidad. Se verifica documentación, consistencia y las acciones que hace el establecimiento, finalmente para que dé garantía del proceso que está desarrollando. Desde la verificación oficial se desarrollan de diferentes maneras. Directa, cuando puede desarrollarlo él por sus propios medios, verificar las variables de proceso, verificar las condiciones que están descritas en esos programas y verificar que se está desarrollando. De manera indirecta, cuando lo hace a través de cómo lo desarrolla el personal del establecimiento. Y de manera documental, a través de los registros que lleva a cabo el establecimiento, él verifica que lo estén desarrollando acorde a las frecuencias que establecieron en los programas, se esté llevando de una manera adecuada, estén registrando de una manera adecuada y por supuesto que se evalúe ese desarrollo en los programas. Acá pueden haber no cumplimientos y por supuesto el establecimiento también puede encontrar observaciones, que lo importante ahí es que nuestros veterinarios que están en la planta, calidad o producción, también desarrollen acciones de mejora. Por supuesto, siempre para dar garantía de la inocuidad del proceso. Y también se verifican los estándares de ejecución sanitaria, condiciones de infraestructura y todo lo que está dentro o alrededor del establecimiento. Los estándares de ejecución sanitaria están descritos en nuestra normatividad. Son 13, se describen a lo largo de los reglamentos técnicos, cambian entre una u otra especie, pero en la mayoría están descritos.
están descritos dentro de la normatividad. Hablamos de instalaciones, de localización en un POT que está establecido para la actividad que él va a desarrollar, que tiene unas líneas de acceso hacia el establecimiento, con un diseño y construcción finalmente en el establecimiento que da garantía que tiene unas buenas condiciones de infraestructura. Por supuesto, el sistema de drenajes, que en el momento todo conduce a un sistema de drenaje y no hay acumulación, por ejemplo, de líquidos. Ventilación, iluminación importante para el desarrollo del proceso, ya que si no tenemos una buena iluminación, podríamos tener falla en el desarrollo de cada uno de los puntos que se desarrollan en el proceso y generar contaminación hacia el producto. Instalaciones sanitarias, hablamos de los estándares de ejecución que se desarrollan también en algunos de los programas, como el control integrado de plagas, un factor importante, por supuesto, de tener en cuenta en las plantas de beneficio, ya que si tenemos plagas podemos llegar a tener enfermedades de tipo zoonótico. Manejo de residuos líquidos, por supuesto, y sólidos, acá buscando siempre el impacto ambiental. El establecimiento debe documentar en programas cómo desarrolla ese vertimiento, cómo le hace un tratamiento, cómo recoge los diferentes residuos sólidos que tienen diferentes clasificaciones y cómo genera unas rutas. En el caso de que sea necesario, el manejo de emisiones atmosféricas, en el caso de que tengan equipos que emitan emisiones atmosféricas. Calidad de agua, importante porque finalmente buscamos que el establecimiento tenga unas condiciones de potabilidad del agua y que finalmente impacta en todas sus actividades, desde la limpieza y desinfección que desarrolla en el establecimiento hacia el producto, ¿cierto? Y en los diferentes puntos que se desarrollan podría llegar a tener impacto sobre el producto. Por eso siempre deben dar garantía de la calidad de agua potable que se desarrolla en el establecimiento. Las operaciones sanitarias que finalmente desarrolla cada uno de los puestos de trabajo en cada establecimiento y por supuesto un factor muy importante a lo largo del proceso productivo, las condiciones del personal manipulador. Es una fuente que tenga unas condiciones para poder tener aptitud para manipular alimentos, por supuesto en ese caso que hablamos de plantas de beneficio de las canales, de bovinos, porcinos, aves, de las diferentes especies de abasto público. Hablamos también de programas complementarios, programas que deben detallar las plantas de beneficio, de cómo se desarrolla el mantenimiento de los equipos, instalaciones, la calibración de los instrumentos que acompañan, por supuesto, la verificación de cada uno de los puntos. Programa de proveedores. También todos estos programas que estoy nombrando, por supuesto, los médicos veterinarios, importante que lo conozcan, que deben desarrollar, cómo se describe cada uno de ellos, por supuesto, para dar garantía tanto del sector privado como nosotros verificar desde el sector oficial cómo desarrollarlo. Programa de retiro en el caso de que hayan condiciones de hacer el retiro del producto por diferentes condiciones, un programa de trazabilidad que es la clave de desarrollar desde la llegada del animal, importante desarrollarlo para poder verificar en las diferentes etapas del proceso productivo el beneficio, desde la llegada de los animales, por supuesto al momento de hacer la operación ya para poder obtener carne. Lo importante es que se pueda trazar desde la llegada, cuando se hace ese proceso, generación de turnos en las plantas de beneficio y poder saber de dónde finalmente esas canales que se obtienen y a dónde pudieron llegar. Por supuesto, algo muy importante que se apoyan es que también deben tener laboratorios que finalmente establezcan condiciones de cómo desarrollar un programa de muestreo para garantizar que su producto es inocuo. De las diferentes tipos que pueden estar dentro del programa: ambiental, agua, producto, ¿cierto? Empaques, en el caso de que tengan un desposte anexo, pues diferentes situaciones que se pueden trazar dentro del programa de muestreo. Hoy, algo que se viene implementando a lo largo del cambio normativo del decreto 1500 son los POEs. Son finalmente los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que se dividen en dos: los preoperativos, que no entran en contacto directo con el producto, y finalmente los operativos, que tienen un contacto directo con el producto, y finalmente los establecimientos establecen una frecuencia de desarrollo durante el proceso. Por lo general, ellos establecen frecuencias que desarrollan, de acuerdo a esas frecuencias lo establece el establecimiento, a veces canal por canal,
en los casos de aves en las paradas, y ellos desarrollan esos procedimientos operativos con el fin de evitar riesgos de contaminación hacia el producto. Finalmente, que establecen unos procedimientos por cada equipo, se llevan unos registros y finalmente se tienen unas condiciones de verificación para poder saber que ese POES finalmente se está desarrollando de la manera adecuada y que da garantías de que sí cumple al desarrollar un tema de muestreo. El establecimiento establece una frecuencia, finalmente con esa verificación de muestreo determina que esa frecuencia que ha establecido sí funciona. Poder describir que el médico veterinario puede tener diferentes situaciones de verificaciones de condiciones de los establecimientos. Hoy hablamos, por supuesto, de diferentes temas, autorización sanitaria bajo lo que estableció el decreto 1500, donde los diferentes establecimientos deben llegar a ella. Hablé al principio, una fecha importante, 5 de noviembre de 2021, donde todos los establecimientos que están en transición deben solicitar dicha autorización sanitaria para que puedan continuar funcionando. Los médicos veterinarios nos apoyamos a todo lo que tiene que ver con las verificaciones de los estándares de ejecución sanitarias que mencioné anteriormente. Por supuesto, una vez se tiene esa autorización sanitaria, conlleva el proceso de inspección sanitaria, donde se continúa haciendo la verificación de las condiciones sanitarias y a través de conceptos. Hoy se desarrolla por parte del INVIMA a través de actas con enfoque de riesgo, por supuesto para verificar las condiciones del establecimiento y dar la continuidad de funcionamiento al mismo. También apoya toda la verificación de los sistemas de inocuidad, todo lo que tiene que ver con el plan HACCP. Sistemas de inocuidad que finalmente dan garantías al desarrollo de más procesos que dan garantías a todo lo que tiene que ver con inocuidad. Traje esta diapositiva donde podemos nosotros denotar los diferentes puntos de inspección que se pueden desarrollar, inspección oficial en este caso. Este caso es para plantas tipo exportación. Es importante describir que tenemos diferentes condiciones, que las voy a describir. Por supuesto, uno buscaría que un médico veterinario haga inspección ante mortem, otro siempre esté en todo lo que tiene que ver con inspección de patas, inspección de cabezas, evisceración blanca y roja, e inspección de canales y desposte. Importante, diferentes puntos de inspección para verificar las condiciones de los animales y poder segregar o no y dar la actitud de consumo o no. En el caso de que encontremos lesiones en los diferentes puntos de inspección, poder segregar los productos y no enviarlos para consumo humano. Esa es la tarea importante que tienen los médicos veterinarios, una tarea importante de poder, lo digo yo, de patología, de sanidad animal, de formación, que finalmente podemos reconocer las diferentes lesiones que se presentan en los productos y a través de ese conocimiento que hemos forjado desde la academia, poder reconocer qué lesiones se presentan y poder segregar el producto. Por supuesto, en estos equipos de inspección en plantas tipo exportación se busca tener diferentes médicos veterinarios. En los casos que se desarrolla reconocimiento de auxiliares, la idea es que ellos apoyen estos puntos de inspección finalmente para dar garantía de que se da un producto inocuo. En las plantas de inspección que no son tipo de exportación, por lo general hay un médico veterinario que hace todas estas tareas. Lo traigo a colación porque es una gran tarea que desarrollan los médicos veterinarios con el apoyo de los diferentes puntos y de la planta de beneficio. También debemos seguir mejorando en la segregación de esos productos que presentan una lesión. ¿Por qué? Porque finalmente es la inocuidad del consumidor, que se debe buscar que nunca se afecte. Esa es nuestra gran tarea. Desde ahí la importancia del título de esta presentación, la importancia de los médicos veterinarios y los médicos veterinarios zootecnistas. Ahí de reconocer las diferentes lesiones que se pueden presentar en las diferentes especies y poder hacer una segregación, una definición de la actitud de consumo o no. En las plantas de porcinos, finalmente nosotros buscamos tener puntos de inspección en el antemortem, en la evisceración blanca-roja, en la inspección de canales. No traje acá, en el caso que el establecimiento desarrolle la separación de la cabeza, por supuesto también tendríamos que tener un puesto de inspección en cabezas. Y el otro puesto, por supuesto, en desposte. Se buscan equipos
en las plantas de exportación, estos equipos que finalmente verifican las diferentes condiciones ante mortem y en los puestos de inspección para poder tomar una determinación sobre el producto. Y finalmente, saber si el producto es apto o no para consumo humano. Y en los procesos de exportación, por supuesto, que de acuerdo a las condiciones que se han establecido con cada país, se cumplan y poder dar la actitud, por supuesto, también para exportación del producto. Plantas de aves, traje puntos de inspección ante mortem, en el desplume, en la visceración blanca, en la roja, en cero tolerancia, por supuesto en la salida del chiller y todo lo que tiene que ver con desprecio. Por supuesto siempre han visto que yo siempre dejo acá un líder. Ese líder está haciendo ronda por todos los procesos, en los puntos, verificando las condiciones de verificación de variables de proceso para tomar la decisión. En el caso que en alguno de los puntos se presente una alteración, por supuesto, pueden tener la decisión de parar la línea para poder tomar una decisión frente a las lesiones que se presenten en todos los órganos. Si hay lesiones, poder reconocerlas y tomar una decisión. En el caso de que esté todo bien, estén todo dentro de las condiciones normales del producto, poder dar la actitud de consumo. En eso, los médicos veterinarios desarrollan todo lo que tiene que ver con el proceso de inspección ante mortem. Yo te voy a detallar cada uno de esos puestos de inspección. Desarrollan una inspección visual de las condiciones de los animales. Bovinos, porcinos y por supuesto en las aves verificamos las condiciones en los camiones a la llegada de los animales y una vez se descargan de los guacales, ya tenemos verificación de los sonidos que pueden hacer las aves para poder saber si presentan o no, por ejemplo, afectaciones respiratorias. Y dependiendo de las condiciones sanitarias del ave, poder saber si presenta o no un tipo de lesión o enfermedad. Finalmente hacemos un examen clínico en el caso de que tengamos animales que presenten lesiones. Hacemos la segregación a un corral de animales de observación que tenemos, en el cual puede el médico veterinario segregar ese animal, poder hacer un examen detallado para verificar qué situaciones se pueden presentar en ese animal. Por supuesto, en el caso que sea necesario, tomar tomas de sangre para poder tomar alguna determinación frente a esos animales. Se busca que los médicos veterinarios tengan herramientas para desarrollar esa actividad, por supuesto, un formato en el cual ellos van a hacer las anotaciones de lo que se encontró en los animales. En el caso de que necesite hacer una inspección, una linterna, una tabla que apoya, por supuesto, el formato, un esfero para poder desarrollar y una carpeta que finalmente se llevan a cabo el archivo de los diferentes registros que se vayan desarrollando, tanto de la inspección oficial como de la planta. Finalmente, las herramientas para desarrollar un examen clínico, ¿cierto? Lo dije, un corral donde finalmente se dispone un sitio para poder hacer la movilización del animal y poder verificar las condiciones del mismo, poder hacer una toma de la temperatura por medio de un termómetro, unos guantes desechables para poder hacer el examen semiológico, mangas de palpación en el caso de que sospeche de alguna otra enfermedad, para poder hacer, por supuesto, palpación, un fonendoscopio para poder tomar las variables de las condiciones de respiración, frecuencia cardíaca y, por supuesto, de los movimientos en el caso de bovinos ruminales. Finalmente, en esta inspección ante mortem, los médicos veterinarios van a poder saber si los animales tienen condiciones para poder autorizar un proceso, poder aplazar su beneficio o generar finalmente un sacrificio bajo condiciones especiales porque presenta alguna lesión. Esas son las decisiones que el médico veterinario podía tomar en las diferentes especies. Acá finalmente, también en la inspección ante mortem se busca verificar las condiciones de trazabilidad. La trazabilidad que viene desde las guías de movilización que se emiten por parte del ICA. Finalmente se verifican las condiciones de dónde vienen esos animales, por supuesto que tienen una guía con la cual se dio ingreso por parte de la planta, responsabilidad de la planta, beneficio que todos los animales lleguen con las guías de movilización en el caso de las especies que aplique, en los casos de aves, por supuesto, el certificado desde producción primaria, que da las garantías de las condiciones sanitarias de los animales. Finalmente, para que el médico veterinario o el veterinario pueda emitir un dictamen de aprobación
para sacrificio, aplazamiento o llevarlo a un sacrificio bajo condiciones especiales o un sacrificio de emergencia. Tenemos unas condiciones que también nos podrían llegar a determinar un sacrificio de emergencia. Y por supuesto, en los casos de que se presenten lesiones, poder hacer la segregación de los animales que presenten y, en el caso, poder decir un animal que no es apto para sacrificio y también hacer decomisos. La inspección animal busca hacer la evaluación general de los animales, verificar el estado sanitario de los animales y poder tener unas consideraciones para poder tomar esa decisión. Verificar, por supuesto, en esa inspección antemortem que se desarrolle bajo condiciones de bienestar animal. Se busca hacer una revisión de dónde vienen, porque de acuerdo a los antecedentes de dónde provean esos animales, se pueden presentar cierto tipo de lesiones o enfermedades. Por eso la importancia de conocerlos. Y en el caso de que se presenten animales sospechosos, por ejemplo, que tienen lesiones vesiculares, poder hacer la identificación de esos animales y poder hacer el reporte de notificación obligatoria, en este caso que se detecten en inspección antemortem, al ICA. Importante tarea que tenemos los médicos veterinarios de poder reconocer las condiciones de sanidad que presentan los animales para poder determinar que son aptos para el sacrificio. Esto simplemente es un flujograma de cómo se desarrolla todo el proceso de cierre de guías que desarrollan hoy las plantas de beneficio, que tienen unos usuarios finalmente en los cuales pueden verificar en Sigma para saber si los animales vienen del predio que se describe y poder autorizar el ingreso de esos animales, y el establecimiento en el Sigma desarrolla el cierre. Importante medida también para el control de la legalidad de los animales. Finalmente, unas condiciones que se denotan dentro de la circular en el caso de que no se desarrolle de manera adecuada o finalmente no lleguen esos animales que están destinados a planta de beneficio. Esta diapositiva es simplemente para recordar cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria que están establecidos en la resolución 3714-2015, en las cuales pues todos los médicos veterinarios somos responsables de velar por la sanidad agropecuaria del país. En el caso de que se presente una enfermedad, tenemos la obligación de reportar al ICA para que le haga la atención de la lesión o la enfermedad que se presente y la situación que se presente en los atos, en este caso en la planta de beneficio, y saber qué acciones tomar. Situaciones como enfermedades como fiebre aftosa, estomatitis, tuberculosis y rabia son enfermedades de notificación obligatoria en las cuales por medio de los médicos veterinarios se reportan este tipo de situaciones y el ICA verifica las condiciones de los animales y se toman decisiones sobre el caso. En el caso de enfermedades vesiculares, importante, se notifica las diferentes lesiones que se pueden presentar, se notifican a través de diferentes formatos al ICA. También se verifican las condiciones de bienestar animal. Importante que hoy se desarrolla un gran avance en el país de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de bienestar, que por supuesto se desarrolla en gran medida de producción primaria. Hoy lo desarrollamos de manera voluntaria, que más adelante esperamos que los procesos normativos conlleven también a la aplicación en cada una de las especies que tengan interés. Se desarrolla de manera voluntaria en las plantas. Hoy hay plantas que han avanzado en desarrollar programas que llevan a el cumplimiento de bienestar animal. Por supuesto, desarrollando programas que contemplan el desembarque, el alojamiento, la conducción, el aturdimiento, el sangrado. Es importante desarrollar a partir de un programa que denota el cómo se desarrolla cada una de las etapas en la planta de beneficio, cómo se desarrollan indicadores para poder verificar que se desarrollen unas condiciones óptimas de bienestar animal. Por supuesto, algo muy importante dentro de ese programa es todo lo que tiene que ver con capacitación del personal. Desde la llegada, desde la recepción de los animales hasta la muerte de los animales, se debe capacitar el personal para que pueda hacer la verificación de las condiciones de bienestar animal. Y por supuesto, desde el establecimiento se desarrollen auditorías para verificar que esas condiciones de bienestar animal se están llevando de manera adecuada. En los casos que se encuentren situaciones, pues por supuesto el establecimiento también cuantifique esos indicadores que no están dando cumplimiento y tome acciones de mejora. Siempre con el fin de verificar
que los animales siempre se sacrifiquen cumpliendo condiciones de bienestar animal. En el caso de porcinos, por supuesto los médicos veterinarios desarrollan todo lo que tiene que ver con la inspección antemortem en el caso de animales inmunocastrados, donde hoy se verifica un certificado de inmunocastración, lo hace la planta, médicos veterinarios que están en la planta lo verifican y por supuesto desde el sector oficial. Se verifica que las condiciones sanitarias cumplan. En el caso de que no cumplan, se niega el acceso, por ejemplo, a la planta y se debe informar al ICA para que se tomen acciones y, por supuesto, a las diferentes empresas que han desarrollado hoy en día la inmunocastración. Los médicos veterinarios también hacen verificaciones de las condiciones preoperativas, tanto de la planta como desde el sector oficial. Se desarrolla verificación, verificando que se cumpla, con, por ejemplo, con agua potable, que se tengan condiciones en los procesos de desinfección de temperaturas o del desinfectante, dependiendo de lo que establezca el establecimiento, que se cumplan con condiciones sanitarias de los equipos, superficies, utensilios, manipuladores, de las áreas finalmente de la planta de beneficio, que se haga una verificación a través de metodologías que establece el establecimiento, que su plan de limpieza o desinfección, en este caso operaciones sanitarias y POES, funciona. El seguimiento a las acciones correctivas, en el caso de que se detecte alguna situación que desvía la condición normal del establecimiento, por supuesto que el establecimiento establezca esas acciones correctivas. También se verifican los programas que desarrolla la planta de beneficio, el programa de capacitación, de muestreo, de limpieza, de los procedimientos operativos de los POES, de las operaciones sanitarias, de agua potable, de las condiciones de la salud de los manipuladores, de proveedores, trazabilidad, mantenimiento, calibración y de recall. Eso hacen nuestros médicos veterinarios. Por supuesto, desde la planta, llevando cada uno de los programas que se apoyan con otras profesiones en los establecimientos para desarrollarlos. Y por supuesto, desde el sector oficial, verificando que se desarrollen cada uno de esos programas que dan cumplimiento al desarrollo de sus actividades. También se hace verificación de las condiciones de proceso. Puede hacer tanto la planta como desde el sector oficial se verifica que el establecimiento lo esté desarrollando. Diferentes verificaciones a lo largo de sus procesos, temperaturas, cloro, que se desarrolle el proceso, condiciones de almacenamiento, de transporte, de rotulado y finalmente para los procesos de exportación de la emisión del certificado veterinario de exportación. En los casos que se presenten desviaciones, siempre verificando que el establecimiento haga acciones correctivas, por supuesto para volver a la normalidad. También se hace verificación de los planes HACCP. Hacemos verificación de esos que se desarrollen los programas prerequisitos, se verifican esos puntos críticos que han sido definidos por el establecimiento bajo ese plan. Los médicos veterinarios oficiales realizan la verificación que el establecimiento esté llevando a cabo, el monitoreo y la verificación de acuerdo a lo que ha establecido en ese plan, que se desarrolle de la manera como lo ha establecido, con una frecuencia definida, en los formatos definidos y que finalmente dan cumplimiento a cada uno de esos puntos críticos que se están establecidos en ese plan. En el caso de que se presenten desviaciones, que hagan acciones correctivas, que están establecidas dentro de su plan para buscar volver a la normalidad. También se puede hacer verificación por medio de verificación documental de los registros que lleva el establecimiento. Se verifica. Finalmente, se hace que el establecimiento esté haciendo una validación, verificación de ese plan con unas frecuencias que se reúne el equipo de ese plan HACCP y que toman unas decisiones frente a las situaciones que se están presentando. Hoy para la verificación de ese plan HACCP se puede hacer diferentes verificaciones. Directa, por supuesto, cuando puedo ir a ese punto crítico de control, hacer la verificación de que se está desarrollando. Indirecta por medio del establecimiento. El establecimiento lo hace y yo estoy verificando que se le da la variable o la cuantificación que ha establecido en ese plan HACCP. Una verificación documental cuando lo hacemos a través de los registros que ha establecido el establecimiento para monitorear y verificar el cumplimiento de ese punto crítico de control. Finalmente, lo que se busca es que se esté implementando ese plan HACCP, se haga la actividad, se generan unos responsables de ejecución, que ese plan HACCP que se desarrolló en el establecimiento se cumple.
una tarea que se lleva por médicos veterinarios que hacen parte de esos equipos HACCP y por supuesto es del sector oficial, de los médicos veterinarios oficiales en los casos de establecimientos que tienen implementados planes HACCP. Se hace la verificación de manera aleatoria, rutinaria dentro de nuestros procesos de inspección permanente. Una tarea grande que desarrollan los médicos veterinarios es la inspección post-mortem. Se desarrolla de manera sistemática, desarrollando la inspección a los diferentes planos del animal, por supuesto siempre empezando en las extremidades hasta el punto distante de cada animal. Se hace cuando sea necesario, se pueden desarrollar también exámenes complementarios para poder desarrollar un dictamen final. Nuestros médicos veterinarios también pueden desarrollar desde la parte privada toma de muestras para dar garantía a la inocuidad de su proceso, o desde el sector oficial a la verificación de los programas de monitoreo de patógenos y de contaminantes de riesgos químicos, de residuos de medicamentos y contaminantes químicos. Dentro del Plan Nacional se hace también apoyo y toma de muestras, lo desarrollan nuestros inspectores oficiales. Finalmente, en el caso de segregación o de decomisos, ellos hacen constancias de decomisos y llevan a cabo un informe de manera mensual. En cada planta se lleva un consolidado de cada establecimiento, de los decomisos que se generan en esos establecimientos, que nosotros buscamos desarrollar finalmente acopio de esos decomisos que se desarrollan en el país para poder hacer un informe que finalmente busca poder comunicarlo al ICA para que tomen desde Sanidad Animal las acciones correspondientes para mejorar nuestros procesos productivos en el país. La inspección post-mortem finalmente se desarrolla de manera visual, palpando o haciendo incisión en los diferentes órganos, ganglios, y de acuerdo a los instructivos que se han generado para el desarrollo de esta actividad. Herramientas, por supuesto, teniendo siempre la dotación, un peto, unos guantes, ¿cierto? Un guante de protección acerado. Por supuesto, nosotros también, los médicos veterinarios, debemos cumplir con la dotación para poder ingresar a la planta de beneficio, ¿cierto? Él tiene un gancho para poder tener acceso a los diferentes órganos, poder desarrollar los cortes con el cuchillo. En los casos se apoya con una chaira para afilar y un portacuchillo siempre de protección. Y un formato, por supuesto, para poder registrar en el caso que se desarrolle algún decomiso. Desde el establecimiento también tienen formatos descritos para el desarrollo de esto. Inspección post-mortem, en el caso de porcinos inmunocastrados, pues finalmente se hace la inspección con el fin de buscar que no se presente olor sexual, escatolo. Finalmente, en el caso de que se presenten animales que tienen olor sexual, se hace la prueba de calor para finalmente poder determinar si se presenta o no el olor o puede ser relacionado con el proceso. Se recolectan muestras de grasa, finalmente que se llevan a cocción, se verifican que no sea en la planta, se verifica, se huele y se toma una determinación finalmente si hay o no un olor sexual. En el caso de que se presenten situaciones de olor sexual positivo, ¿cierto? Se toma una retención sobre esos animales, se retienen por 24 a 48 horas y se vuelve a hacer la verificación de si se presenta o no este olor sexual. Y finalmente se toma una determinación, en el caso de que se presente, si se presenta finalmente se puede tomar la determinación de decomisar la canal. No iría para consumo. Esta es una diapositiva que muestra cómo se pueden desarrollar esas pruebas de calor. Se toma graso del tejido músculo, se toma una muestra, se llevan unos Baker, se lleva a cabo, se tapa, por supuesto con agua, son sometidos a baño de María, una temperatura entre 45 a 60 grados por 2 a 3 minutos. Finalmente, después de desarrollado, se huele la muestra. Y finalmente sabemos si huele o no huele. Ahí sabemos si huele porque tiene un olor parecido al berrinche, y si no, pues finalmente no tiene ese olor. Si huele, pues hacemos la retención. Podemos verificar entre las 24 o 48 horas si se presenta o no se presenta para poder tomar una decisión sobre la canal. También se hace verificación en los puntos de inspección de cero tolerancia, finalmente que no se presente ausencia de materia fecal
ingesta y ausencia de leche. Finalmente, el médico veterinario verifica las condiciones en las canales, que no se presente este tipo de situaciones. En el caso de que se presente, segrega las canales para que se tome una corrección que debe desarrollar el establecimiento. En el caso que llegue a la verificación oficial, que se tomen las acciones correctivas. Se puede hacer también una verificación fuera de línea. Nosotros hemos establecido algunas variables de verificación de canales de acuerdo al tipo de animales que se tengan en el establecimiento, y él puede hacer la verificación dependiendo del número de animales sacrificados. Procesos de mitigación para tema de aftosa, siempre los desarrollamos para los procesos de exportación. Se llevan las canales a refrigeración, se verifican el pH de los animales, por supuesto siempre en cuartos fríos que tengan una temperatura entre 2 a 7 grados. Por 24 horas se hace la maduración, se toma el pH y finalmente se toma una decisión. Si ese pH ha logrado llegar a un pH inferior a 6 o no, y tomar una decisión si se presenta. Finalmente, en el caso que el pH no sea el adecuado, finalmente no se autoriza la exportación de esos animales si son segregados. No se autoriza la exportación de esos animales que no cumplen el pH. ¿Cómo se desarrolla? Finalmente las canales ingresan a cuartos fríos, inicia el proceso de maduración, se establecen medidas de seguridad para que ese cuarto no se vaya a ser abierto, tenga un control de la temperatura que se desarrolla en la planta, evite por supuesto el ingreso de otro tipo de canales que no están en el proceso de enfriamiento y no nos van a afectar, ese cambio de temperatura no nos vaya a afectar la maduración. Se verifica a las 24 horas ese pH, el pH requerido es de 6 o menos, o máximo a las 48 también se puede verificar, y finalmente se toma la decisión sobre las canales. Aquellas que no logren ese pH finalmente se retiran de procesos de exportación. Importante escribir acá en esta diapositiva que tenemos normativa para otras especies, que hoy la desarrollamos bajo el decreto 2278, decreto 1036, en el caso de equino la resolución 221 de 1990. Por supuesto, los médicos veterinarios en los puntos de inspección desarrollan decomisos, informan esos decomisos en los diferentes registros, tanto el establecimiento como del sector oficial, y se consolidan en informaciones mensuales. El médico veterinario también verifica las condiciones de desposte, las diferentes variables que se pueden presentar, verifica las condiciones de almacenamiento, las temperaturas que se pueden presentar en los diferentes productos, verifica las condiciones de etiquetado que se deben cumplir por parte del establecimiento, en el caso que se empaquen, y por supuesto en el caso de que sean bolsatinas, que también tengan cumplimiento de ese rotulado. Que se almacenan bajo unas condiciones adecuadas, dependiendo de las temperaturas de refrigeración de cada especie, que se llevan a cabo también la verificación de rotulado en los casos del almacenamiento, que se mantiene ese rotulado. Por supuesto, en el caso de que se va a despachar el producto, se verifican las condiciones de transporte, y en el caso que presenten alguna situación, que se desarrollen acciones correctivas. Dentro de la trazabilidad hacia la salida de la planta, de beneficios, despostes, desprecies, acondicionamientos, establecimientos de almacenamiento, distribución e importadores, está la guía de despacho, importante que lo desarrollen porque finalmente es el documento que soporta la legalidad del producto a lo largo de la cadena productiva. También los médicos veterinarios en las plantas aportan a todos los procesos de exportación, verifica que se cumplan las condiciones que se han pactado con países o que tienen los países como requisitos para poder autorizar finalmente la exportación de los productos. Una estrategia que se está desarrollando desde INVIMA son capacitaciones virtuales, una aula virtual que se está desarrollando, procesos que también desarrollamos con un médico veterinario que aporta a ese crecimiento y aporte hacia todos los que hoy hacen parte de los diferentes eslabones. Para nuestros inspectores, para las plantas y para todos los que quieran tener acceso, pueden hacerlo. Los estaremos lanzando, hemos lanzado 2 este año, han estado a disposición, ya se cerraron inscripciones, esperamos que a lo largo de los años podamos abrirlos para que todos puedan participar. También médicos veterinarios participan dentro de los programas de vigilancia, en los planes de muestreo microbiológicos, con los estándares de ejecución sanitaria o los microorganismos
patógenos de interés en cada una de las especies, desarrollan los muestreos finalmente para tener unos resultados. En caso de que haya incumplimiento, tomar una directriz que se desarrollan y finalmente intervenciones en el producto para que cumpla frente a la inocuidad. También los médicos veterinarios, como decía, atienden planes de muestreo, también apoyan todo lo que tiene que ver con atenciones de ETAs, de alertas sanitarias y de evaluaciones de resultados de laboratorio. Desde el sector oficial y por supuesto en las plantas, si tienen resultados rechazados, que tomen acciones correctivas. Verifican apoyan la verificación y desarrollo de planes de verificación y de monitoreo. Atenciones de alertas, desde la parte de riesgos químicos, también médicos veterinarios participan en la elaboración de estos planes, de los cronogramas que se desarrollan por parte del sector oficial. También los médicos participan del desarrollo de esas tomas de muestras, finalmente bajo los procedimientos que se establecen, en este caso desde el Plan Nacional. Se comunica desde el sector oficial, en el caso de que se tengan algunos resultados rechazados, se reportan al ICA y por supuesto también al establecimiento para que se tomen acciones finalmente en el sector primario. Médicos veterinarios también trabajan en nuestra parte. Hay médicos veterinarios que apoyan todo el proceso de un grupo que es de articulación y coordinación con entidades territoriales. Un eslabón que también desde el INVIMA se apoya a desarrollar las directrices que se aplican en el territorio por parte de las Secretarías de Salud. Médicos veterinarios que también trabajan en el acceso a mercados, ¿cierto? Hay médicos veterinarios que buscan desarrollar, nosotros hacemos la verificación de que los establecimientos cumplan con esas condiciones sanitarias para poder acceder a diferentes mercados. Eso era mi presentación. Espero haber aportado, por supuesto, tener que el médico veterinario tiene mucha importancia para poder garantizar la salud pública, las condiciones sanitarias de inocuidad de los establecimientos, que se verifican programas de muestreo desde el sector público que finalmente dan garantía de lo que se desarrolla a lo largo del país. Dejo el espacio. Muchísimas gracias, doctor Luis Enrique. Gracias por una explicación tan profunda, técnica, muy precisa de las diferentes, no de las diferentes funciones, sino los diferentes campos que ejerce un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista en una planta de sacrificio y beneficio. Si tenemos preguntas, por favor, diligenciarlas en el chat. También se menciona que en el chat está habilitado el enlace para diligenciar la evaluación de la capacitación. Esto es en pro de próximas capacitaciones. Doctor, ya tenemos la primera pregunta que nos indica lo siguiente. Un MBZ que esté trabajando en una planta de sacrificio y beneficio, ¿qué perfil debe tener para estar en el grupo de inocuidad para realizar el seguimiento a los planes HACCP? Finalmente, debe tener una formación en HACCP para que finalmente esté capacitado. Dentro de ese equipo es esa formación que finalmente va a dar una mirada integral a prevenir riesgos dentro de ese plan HACCP que se establezca en cada establecimiento. Debe tener una formación de HACCP con enfoque de análisis de peligros para tomar una decisión finalmente en el establecimiento y por supuesto nosotros desde el sector oficial capacitamos para que nuestros médicos veterinarios puedan hacer el seguimiento y monitoreo también de sus planes. Gracias, doctor. Doctor, están escribiendo felicitaciones la señora Carolina Sierra, el señor Jaime Hernández, que muchísimas gracias. Excelente charla. La siguiente pregunta es que en el momento de evidenciar una enfermedad de notificación obligatoria, ¿cómo es el sistema de notificación? ¿Lo hace el MB o lo hace la planta de sacrificio? Y doctor, yo quiero acá hacer un pequeño paréntesis. Cabe aclarar que en la ley 576 del 2000, que es el código de ética de nosotros, los profesionales en MB, MBZ y Z, indica en el artículo 18 que es un deber ético el
la notificación de las enfermedades a la autoridad correspondiente. Entonces, pues acá vemos que es algo intrínseco de nuestras profesiones. Entonces ya puede dar su respuesta, doctor. Manuel, tú lo has dicho, todos los médicos veterinarios tenemos la obligación de reportar. En este caso, lo que nosotros buscamos cuando estamos en inspección oficial permanente es poder verificar las condiciones de los animales en el post-mortem y en el caso de que tengamos lesiones, nosotros hacemos la notificación al ICA a través de las oficinas regionales o de los líderes seccionales epidemiólogos para que puedan hacer la atención en el establecimiento y poder saber qué se está presentando. A partir de ahí tomar unas decisiones con el ICA de evitar de que se vaya a expandir, por supuesto, ese brote o esa enfermedad que se llegue a presentar. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, la siguiente pregunta, perdón, David, es que acabaron de escribir esta pregunta la señora María Fernanda, entonces pues la voy a aprovechar, ya podemos continuar con las otras preguntas que han escrito. Buenas noches. Vale. Primero, en el momento de pasar las 24 horas de refrigeración y el pH no está por debajo de 6, ¿qué significa? Y la segunda es, el 5 de octubre me enteré de las formaciones por parte del aula virtual. ¿Ya no puedo hacer nada para inscribirme? Bueno, tenemos dos preguntas, ¿no? Sí, señor. Voy a responder primero la del aula virtual. Nosotros hemos desarrollado estos cursos que a lo largo tenían unas fechas para que todos se inscribieran. Si no lo pudieron hacer, esperamos que en el próximo año poderlo lanzar para que los que no pudieron hacerlo ya en estos dos lanzamientos que se han hecho puedan acceder. ¿Listo? Próximamente estos cursos continuarán lanzándose para que todos puedan acceder. Y vuélveme a leer la segunda pregunta, Manuel. El pH. Cuando dentro de las 24 horas no se logra ese pH, nosotros podemos intentar otras 24 horas de verificar las condiciones. Por lo general, si no se logra, es porque han pasado diferentes situaciones que pueden alterar los procesos de transformación de músculo a carne. Y en ese desarrollo, condiciones fisiológicas, por ejemplo, de bienestar animal, que no se cumplen y ese pH no se logra. Finalmente se segrega. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos nosotros que buscar que las condiciones se mitigue el virus de la fiebre aftosa, que se logra con esa disminución de pH que no se lograría si no se llega a esos puntos. Muchísimas gracias, doctor. Igual lo que acaba de decir el doctor está muy relacionado pues con la formación básica del músculo a carne. Por eso es tan importante el seguimiento del pH en las plantas de sacrificio para que pues la carne tenga sus respectivas condiciones y características de calidad y no tengamos inconvenientes de carnes pálidas, exudativas y otros tipos de defectos de cárnicos, que eso infiere en la transformación de la carne en los subproductos cárnicos. Perdón hacer la acotación, doctor, eso ya es un poco más extenso. Ya David nos puede leer la siguiente pregunta. Listo. Doctor Luis, la pregunta es, ¿podría darnos algunos ejemplos en donde después de la inspección ante-mortem y encontrar patologías sería posible autorizar un sacrificio bajo condiciones especiales y cómo sería este? Nosotros podemos encontrar lesiones que pueden llegar a afectar el desarrollo si lo lleváramos a condiciones normales. Animales que presentan lesiones, cierto tipo de patologías que nosotros podríamos al desarrollar el proceso de beneficio de visceración que podría llegar a contaminar la sala. Nosotros buscamos que esos animales no vayan al proceso normal, sino segregación al final de la jornada, con el fin de que cuando se desarrolle el proceso de beneficio de visceración y extracción de los órganos, pues no vaya a afectar finalmente a los otros animales que pueden tener una condición normal. Condiciones como un animal que tiene cierto tipo de patologías, ¿cierto? Se han presentado casos en los que nosotros sospechamos de un tétano, muchas veces que ese animal no va ni siquiera a sacrificio bajo condiciones especiales, sino podemos tomar la decisión hasta decomisarlo en el proceso de ante-mortem.
Finalmente, lo que busca eso es no llegar a contaminar la carne y los productos que pueden salir del beneficio, y finalmente no contaminar tampoco la sala y tampoco las condiciones sanitarias de los operarios y los que hacen parte del proceso de beneficio. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para cerrar, la última pregunta hace referencia a lo siguiente. Como se ha expuesto, la idoneidad del médico veterinario en la implementación de la inocuidad de los alimentos en la salud pública es preponderante. Es triste ver en algunos territorios algunas autoridades sanitarias tengan en su planta personal diferentes a médicos veterinarios, evaluando la aptitud e inocuidad de carne de animales de abasto público. Bueno, nosotros trabajamos en el fin de que por medio de nuestros inspectores oficiales, desde el INVIMA, se pueda verificar que existan profesionales idóneos, capacitados, que desarrollen, por supuesto, el desarrollo de condiciones normales. En los casos de que se presente alguna situación, por eso estamos dentro del consejo. Importante que nos reporten esos casos, en los casos que hayan situaciones anómalas, para poder, desde nuestro consejo, poder tomar algunas decisiones con las situaciones que se presenten. Bueno, doctor, muchísimas gracias por dar respuesta a las preguntas. Siendo pues ya las 6:20, damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por darnos un panorama tan desconocido para muchos profesionales en MB y en MBZ que desconocen realmente la labor que pueden tener. Y revisando pues con toda la normatividad que se tiene para las plantas de sacrificio y beneficio, es que se evidencia que el médico veterinario es un eslabón importantísimo para esta producción, para seguir con la producción de carne y para la exportación. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir generando estos espacios para pues dar a conocer más la función del MB y MBZ en las diferentes plantas de sacrificio y beneficio, sin importar el tipo y la especie que sacrifican. Entonces, que tenga una excelente noche, doctor. Muchísimas gracias y Muchas gracias gracias a nuevamente ustedes por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber dejado la incertidumbre en todos los que nos puedan llegar a ver, de finalmente buscar diferentes ámbitos para buscar desde la salud pública aportar a nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación.